Bueno, muchos la conocemos, pero para quienes no la conocen, Rocío Quispiañoli es catedrática de Literatura Colonial Latinoamericana, Estudios Indígenas, Estudios de Género y Sexualidad en Michigan State University. Se especializa en autoras y autores indígenas y mestizos de América Latina y el Caribe, con un énfasis en la región andina. Publicó La fe andina en la escritura, Identidad y resistencia en la obra de Guamán Poma de Ayala, de 2006, Durmiendo en el agua, cuentos, de 2008, Nobles de papel, Identidades oscilantes y genealogías borrosas de los descendientes de la realeza inca, del 2016. Este libro fue ganador del premio Flora Tristán 2017, LASA, sección Perú. También publicó Women's Voices and Textual Negotiations in Latin America, de 1500 a 1799, un libro de Rulich de 2017. Prepara Colonial Latin American Literatures in Transitions y El Cuarto Mandamiento, que se van a publicar en 2021, uno por Cambridge University Press y el otro por Ibero-American Literary Society. Desde octubre de 2017 produce la serie de podcast multilingües Collaborative Edges, y desde enero de 2020 dirige la revista de estudios de género y sexualidades. Bueno, todo tuyo, Rocío. Escuchamos. Ok. Bueno, sí me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias al Grupo de Estudios Coloniales, al Instituto de Literatura Hispanoamericana y a la Universidad de Buenos Aires por esta invitación, y también a Lorelei Elhaber y a Valeria Añón y a todo el equipo logístico que hace posible esta transmisión digital. Voy a empezar a compartirles en la pantalla donde tengo el PowerPoint, así que, a ver, se está compartiendo, ¿no? Se está compartiendo, no, sí, sí. Ven el PowerPoint, ¿no? Porque Sí. lo voy a abrir por completo, lo voy a abrir en pantalla completa, entonces, ya, muy bien. Mi presentación es, voy a tratar de hacerlo dentro de, yo he contado más o menos unos 22, 23 minutos, porque lo importante es siempre la discusión, es lo más, lo que a mí me entusiasma más, ¿no? Las preguntas que surgen, y este es un tema que vengo trabajando realmente desde hace muchos años, y justamente uno de los problemas de este tema, que son las voces femeninas de los Andes en el archivo colonial, que no es escritura conventual, no es escritura producida en los conventos, me ha hecho darme cuenta, ¿no?, de que en realidad todos los materiales o el número significativo de materiales para poder hacer este tipo de investigación está en el archivo. No está impreso, no está publicado, etcétera, ¿no? Entonces es un trabajo muy largo. He publicado varios artículos al respecto. He tenido una trayectoria. Empecé por una casta de mujeres, ahora estoy focalizada en otra casta de mujeres, y esta presentación es una suma de esta trayectoria que he tenido y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, voy a empezar con una reflexión sobre el archivo y el canon, ¿no? El estudio de la producción cultural de las mujeres en España, Portugal y América colonial ha evolucionado de manera significativa en los últimos 30 años o más. Muchos hallazgos inesperados en los archivos y en colecciones especiales han contribuido a expandir el corpus de obras primarias que consideramos estudiar, y en consecuencia han confirmado la importancia del archivo en nuestro campo. El archivo tanto como un repositorio material donde están alojados los documentos, ¿no?, físicos, y también como un repositorio simbólico cuyo control y dirección está a cargo de instituciones oficiales con los dominantes de dichas instituciones.
Ahora, en un estudio del 2010, un libro que se titula Contesting Archives, Nupur Chowdhury, Sherry Katz y Mary Elizabeth Perry apuntaron la necesidad de recobrar las voces de mujeres en el archivo. Estas historiadoras, cuestionaron la objetividad del archivo tradicional y señalaron que aunque las mujeres han sido y siguen siendo subrepresentadas en el archivo y en otras esferas, como bien sabemos, y también en el canon, sus voces se encuentran en abundancia, entre otros medios, justamente en el archivo. Bien, entonces esto me lleva a reflexionar sobre el archivo como concepto en comparación, contraste, oposición con el canon letrado. Y lo que tienen ahí en la diapositiva son dos imágenes simbólicas de ambos, ¿no? Por un lado, ustedes tienen el manuscrito, el legajo, ¿no? De documentos manuscritos que no se publican, no circulan, no se conocen, excepto por el investigador especializado que se está ocupando de un documento en particular. Y por otro lado, tienen este ejemplo, he buscado a propósito este ejemplo de la historia general de los hechos de los castellanos, de Antonio de Herrera, que es uno de los volúmenes de las famosas décadas que abarcan la historia imperial de España de 1492 a 1554, ¿no? Y no hay nada más canónico que las décadas de Herrera en la literatura y la historia colonial latinoamericana. Bien, entonces, textos como el de Herrera son aprobados, publicados, circulan ampliamente hasta el día de hoy. Hay varios ejemplares en diferentes colecciones especiales, en bibliotecas especializadas. Entonces, a partir de estos dos espacios, ¿no? donde se ubica la escritura del pasado, cabe preguntarse dónde se ubican las voces y acciones de mujeres en nuestro pasado, en el archivo o en el canon letrado. Bueno, la pregunta es obvia, yo lo sé, pero cabe hacerse la pregunta justamente como un punto de partida. Lo que tienen aquí es un conjunto de características de ambos espacios simbólicos del archivo y el canon, para ver justamente estas distinciones que todos conocemos, ¿no? Pero que a veces no están claramente ubicadas en nuestro mapa mental, ¿no? Entonces, en el archivo encontramos temas sobre eventos que se consideran ordinarios versus los extraordinarios que llegan a la historia oficial o a la literatura oficial. También vemos, esto es muy interesante, que el archivo recoge muchos textos que son originalmente orales que luego se ponen en forma escrita, ¿no? Bajo el marco de los textos legales. Sin embargo, la escritura del texto escrito en el canon es otro tipo de escritura, es otro registro de escritura. Otra característica del archivo colonial es su naturaleza fragmentada. Todos trabajamos en archivo y todos sabemos muy bien a lo que me refiero, ¿no? Fragmentada, aparentemente desordenada, muchas veces incompleta, y esto hace que el archivo tenga una naturaleza abierta, ¿no? Una naturaleza abierta porque es un repositorio que se alimenta continuamente de documentos, pero también los pierde, ¿no? Y es un campo fértil para cambios inesperados y no siempre registrados en las manos de aquellos que construyen el archivo y que lo reconstruyen, muchas veces de manera inconsciente o no se dan cuenta total, y que supuestamente lo mantienen. Entonces, en esta naturaleza abierta del archivo, que es con lo que trabajamos, observamos la dispersión de materiales, no solamente dentro de un mismo repositorio, sino a lo largo de varios que se encuentran en lugares lejanos el uno del otro. Les doy un ejemplo muy rápido. Justamente el
el expediente que trabajé en el libro del 2016, de Nobles de Papel, es un expediente muy amplio, muy extenso de 400 folios, 800 páginas, que encontré en el Archivo de Indias de Sevilla. Y sin embargo, luego con el paso del tiempo, con el paso de los años, encontré una versión sumaria de apenas 60 folios en el archivo de Simancas. Pasa el tiempo y encuentro lo que sucede con la familia protagonista de esta historia, en este expediente, en el Archivo General de la Nación de México. Y luego he encontrado, ahora yéndome hacia atrás, hacia el siglo XVII, porque la historia de la familia es del siglo XVIII, he encontrado y sigo encontrando documentos en el Archivo Regional de Trujillo, en Perú, y en archivos privados de la ciudad de Lima. Uno de los últimos datos que he recibido es una versión que no es la que está en Sevilla, ¿no? Es una versión como de unos 200 folios que está en Dumbarton Oaks, en Washington, D.C. Entonces, a eso voy con la fragmentación y la dispersión del archivo. Y yo estoy segura que conforme vaya pasando el tiempo encontraré más documentos de esta constelación, ¿no? El otro desafío de trabajar con el archivo, y todos los que están presentes lo saben bien, son los distintos criterios de clasificación de los materiales en cada archivo, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando empiecen a trabajar con un archivo hay que dedicarse los primeros días a entender cómo funciona, cómo se ha construido ese archivo, porque cada archivo, como cada biblioteca, se clasifica de maneras a veces distintas. Otro problema que surge con el trabajo del archivo es la confusión onomástica de nombres, las homonimias, que son constantes, y confundimos personajes porque no recordamos que hay homonimias y que hay personajes que pueden pertenecer a generaciones distintas y tener el mismo nombre. El desorden cronológico de los documentos, los errores en duplicaciones y traslados. Y esto me lleva al tema de la copia, que hay que cuestionar el concepto de copia que aplicamos cuando trabajamos con documentos del pasado, porque las copias de documentos con los que he trabajado, bueno, son copias a mano y no son copias fieles como hoy día hacemos fotocopias, ¿no? En el siglo XX-XXI, no son copias fieles, pueden haber distorsiones, pueden haber cambios que pueden ser casuales, pero que también pueden responder a intereses. Entonces, esto también nos lleva a cuestionar qué es original y qué es copia, ¿no? En el archivo colonial. Así que todo esto para sumarles que trabajar con el archivo es, en mi opinión, más desafiante que trabajar con el canon, o los libros impresos que han sido, ¿no?, publicados, circulados, censurados, etc. Esos tienen, ese tipo de texto tiene sus propios encantos, pero a mí me llama mucho más la atención trabajar con los documentos del archivo por la inestabilidad y la impredictibilidad de este tipo de repositorio. Así que después de esta reflexión, ahora paso al tema de, a partir de una pregunta atrevida, que sé que no tiene respuesta, pero igual, así es como empezó mi investigación, ¿no? Imaginemos cómo sería la historia de las letras y las artes de los Andes coloniales a partir de una perspectiva exclusivamente femenina, ¿no? Imaginemos cómo sería la historia del Perú, de Paraguay, del Río de la Plata, de los Andes, si hubiera sido contada por mujeres, ¿no? Es muy difícil de imaginar, pero es una pregunta provocativa justamente para empujar el tema. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que encontramos cuando queremos o tratamos de responder este tipo de preguntas, y si o nos enfrentamos ante una realidad que es posible o que es totalmente imposible,
¿no? Entonces, vamos a recorrer ahora algunos caminos posibles de pesquisa, de investigación, y bueno, estos caminos posibles están basados en la trayectoria que he hecho todos estos años. La primera pregunta es ¿por dónde empezar? Es lo que yo siempre recomiendo, yo creo que es una pregunta lógica, no hay que empezar por el principio, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Y empezamos justamente con el canon, ¿no? Entonces, cuando se trata de mujeres y escritura. Entonces, ¿por dónde empezar? Vamos al canon y ¿qué es lo que encontramos de manera prominente? Las poetas, ¿no? Entonces, entre estas poetas encontramos a estas dos famosas de Perú que en realidad publicaron con seudónimos o de manera anónima, Clarinda y Amarilis. Y en el caso de México, otra poeta, María de Estrada Medinilla, y Sor Juana de la Cruz viene después de María de Estrada. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que vemos en estas escritoras, ¿no? Los concursos literarios ofrecieron una oportunidad para que las mujeres de las colonias participaran con sus creaciones poéticas y lograran publicaciones si sus textos se colocaban entre los premiados y si eran seleccionados para publicación. Josefina Muriel, quien se ocupó de los concursos literarios en el Nuevo Mundo desde el siglo XVI, destaca la importancia de los concursos en el desarrollo de la poesía femenina. Además de la literatura desarrollada en los conventos, hubo mujeres seglares no religiosas que ejercieron la escritura literaria en la primera mitad del siglo XVII y prepararon el terreno para la creación poética de autoras como Sor Juana y otras escritoras posteriores. Una de ellas fue justamente María de Estrada Medinilla, quien publicó por lo menos 2 obras suyas como resultado de su participación en concursos literarios en la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XVII. La obra de Estrada se une a la de otras criollas ilustradas de clase alta que en la misma época escribieron poesía a partir de la tradición peninsular que se trasladó al Nuevo Mundo. Ejemplos de estas son justamente Clarinda y Amarilis, que publicaron sus obras en consonancia con las de otros poetas o escritores con quienes mantuvieron un diálogo transatlántico, prefiriendo mantener su identidad en el anonimato. Ahora bien, a pesar de su independencia relativa en el tratamiento de temas y motivos, estas 3 autoras sometieron sus creaciones al escrutinio masculino para lograr la publicación en un mercado hispanoamericano del libro, un mercado controlado por hombres. En este contexto se entiende la participación de Estrada en concursos literarios regulados por instituciones patriarcales, no tenía otra opción, y la búsqueda del diálogo transatlántico con varones peninsulares que auspiciaron la publicación de las obras de Clarinda y Amarilis. Así que este es un punto de partida, ¿no? Y vamos a seguir ahora con otra área que se ha estudiado mucho, que es justamente la literatura religiosa o la escritura conventual. En 1939, la historiadora peruana Ela Dunbar Temple publicó un artículo muy interesante que se llama Curso de la literatura femenina a través del periodo colonial en el Perú. Y en esta distinguió 3 posibles categorías de producción femenina en el Perú colonial, a las que llamaba, cito, sedantemente uniforme: la literatura devota, la literatura aristocrática y la literatura iluminada. Dentro de esta literatura es que se ubican lo que conocemos ahora, y desde hace un buen tiempo, como las autobiografías espirituales, ¿no? Que, como ustedes saben, son autobiografías generalmente escritas por monjas bajo la estricta vigilancia del confesor, ¿no? Luego tenemos también la escritura aristocrática que Dunbar Temple descarta como una literatura artificial,
¿no? Y la historiadora, estoy hablando de 1939, señala o concluye que hubo producción escrita en el Perú colonial, pero era uniforme, monótona, impersonal, quieta, artificial y amanerada. Frente a estas, dice Dunbar Temple, se encontraba la literatura iluminada, la literatura o los cuadernos de beatas, por ejemplo, producto, estas son palabras de Dunbar Temple, producto del fanatismo, la histeria y la mística degenerada y vulgar que dominó el siglo XVII y, fin de cita, la llamó pseudo-literatura. Entonces, ese es otro corpus de textos. En el caso de la literatura o de los textos de iluminadas, la diferencia con las monjas es que usualmente las iluminadas o las beatas, las alumbradas, escribían de su propia mano o tenían más control del acto de la enunciación. El resultado de esto fue que una significativa mayoría de los textos escritos por beatas fueron destruidos por la Inquisición, ¿no? Porque, ya. Y lo que tienen aquí es una lista justamente de esas beatas. Pongo Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es un personaje muy interesante porque en realidad no es muy activa escribiendo de su propia mano, pero ustedes saben que es un personaje que estuvo a dos aguas, ¿no? Fue requerida por la Inquisición y bueno, fue absolvida también, ¿no? Pero los otros ejemplos que tienen ahí son de beatas o iluminadas o alumbradas, cuyos textos se mantienen citados de manera indirecta en el discurso o en los documentos de la Inquisición en los archivos coloniales, ¿no? Una de las más espectaculares es justamente Ángela de Carranza, que vino de Argentina a Lima, ¿no? Son personajes muy llamativos. En fin, este es... Oh, okay. Puedo seguir. Bueno, ¿por dónde seguir? A partir una vez que hemos visto estos grupos, ¿no? ¿Cómo hacemos para registrar esa voz femenina o esas voces femeninas en el archivo, ¿no? El siguiente punto de mi trayectoria ha sido justamente volcarme en el archivo y encontrar una enorme cantidad de textos legales o de documentos de géneros legales, cartas, relaciones, testamentos, contratos fiduciarios, poderes, etcétera, que nos ayudan a identificar la intención y participación de agentes femeninos en la producción de texto, que soy consciente, y también de esto hemos hablado, se ponen por escrito usualmente por medio de un mediador, ¿no? Sin embargo, la pregunta es cómo se agencian estas mujeres para dejar su marca en el archivo. A pesar de que en la mayoría de los casos utilizan un mediador, un escribano, un amanuense, un secretario, etcétera, las considero productoras de textos escritos, sea por su propia mano o por medio de lo que Armando Petrucci llamó escritura delegada, ¿no? Que incluía el dictado, las colaboraciones, la reescritura o las copias o traslados de relaciones orales. Es posible pensar que la persona que inició la producción de un texto dado pueda reconocerse como la fuente original de dicho texto. Este es un rasgo asociado con el concepto de autoría que nos viene de Europa. No es lo mismo, pero está asociado con este. Entonces podemos hablar de agencia femenina que se manifiesta en la intención consciente, en el deseo o el acto de control de la narrativa, lo que yo llamo el control del acto de la enunciación, aun si hay un mediador. Por eso hablo en otros trabajos de un concepto que uso en latín, mulieris literarum, que significa, o que se traduce como mujeres en contacto con la letra.
este concepto va más allá del sentido europeo de autor, ¿no? Estas mujeres en contacto con la letra, escriban directamente o no, controlan el acto de producción textual. Y claro, para poder tener el control, perdón, de la producción textual, tienen que tener recursos, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, ¿no? Idea de mujeres en contacto con la letra que controlan el acto de enunciación porque tienen recursos, he visto o he ido recogiendo documentos producidos por mujeres de diferentes castas, como ven en la diapositiva, y obviamente he indagado el acceso a recursos, los intereses que las mueven a producir estos textos y, lógicamente, también cómo se posicionan en el mapa social de la colonia, del lugar colonial donde están en el momento que están produciendo los textos. Bien, y lo que viene ahora son una serie de ejemplos, estos van a ir rápido, ejemplos de estas voces que he ido encontrando en el archivo, categorizadas o distribuidas en castas. En primer lugar, por ejemplo, las españolas en Hispanoamérica, esas son mujeres que vienen de la península y forman parte de la hueste colonizadora, ¿no? Están las plebeyas, es decir, no son aristocráticas, las plebeyas como Inés Muñoz, María de Escobar y Jordana Mejía, las tres fueron encomenderas en el Perú en el siglo XVI y tuvieron unas encomiendas enormes. Las tres fueron esposas o mujeres de conquistadores, viudas, reciben la encomienda cuando el marido muere, ¿no? Isabel de Guevara, todo el mundo la conoce, tiene una situación similar, ¿no? Que participa en la conquista de Paraguay. Isabel de Becerra y María de los Cobos escriben cartas en defensa de sus maridos en Río de la Plata, siglo XVI, comienzos del XVII, y claro, la famosa Isabel Barreto, que tomó el mando de la jornada a Filipinas cuando muere su marido, ¿no? En el viaje a Filipinas, y luego Isabel Barreto viene al Perú, ¿no? Termina en el Perú. En fin, luego están las aristócratas. Hay mucho material de las aristócratas recogido del siglo XVII, y me refiero aquí, bueno, hay tanto nobles locales, ¿no? Como virreinas. Estos ejemplos que les doy aquí son virreinas acerca de las cuales hay documentos producidos o escritos, algunos de su propia mano, otros dictados, ¿no? Que están en diferentes archivos, están dispersos en diferentes archivos. De hecho, nuestra colega Beatriz Colombi editó las cartas de creo que fue de Elvira de Toledo, no recuerdo, en un volumen que se publicó hace algunos años. Ok. Luego, el siguiente grupo son las mujeres que se autoidentifican, y a veces yo pongo en cuestionamiento esa o esa identidad, pero se autoidentifican como indígenas y mestizas. Y lo que ustedes tienen aquí es una relación de personajes que he ido encontrando y trabajando en el archivo a lo largo de los siglos, ¿no? En el caso de algunas, ustedes verán entre paréntesis el nombre Dean, se refiere a Caroline Dean, la historiadora de arte, porque es ella. Yo no he trabajado directamente con estos personajes como Isabel Ulipa, Lorenza Calles y Martín Chihuantupa, pero Caroline Dean sí las encuentra en el archivo y es muy interesante, habla de su agencia en la comisión de retratos, en su libro Los cuerpos del Inca, ¿no? El Corpus Christi y los cuerpos del Inca. Así que bueno, estos son ejemplos. Incluyo también a Micaela Bastidas, porque Micaela Bastidas tiene una producción epistolar que ella dicta, no escribe de propia mano, pero dicta, ¿no? Y
Bueno, es una mujer en contacto con las letras, Micaela Bastidas, ¿no? Muy interesante. Bien, ahora, ¿cómo se manifiestan o qué es lo que encontramos en los archivos cuando buscamos a estas mujeres o las voces de estas mujeres? Pues encontramos, yo he encontrado dos tipos de artefacto, ¿no? El documento escrito, que es obvio, ahí tienen un fragmento de un documento firmado por María Joaquina Inca en México, o el retrato, ¿no? El retrato que se mandan a hacer, que se comisionan, o que a veces los miembros de la familia comisionan, como el que tienen allí, que es de Manuela Tupac Amaru, de fines del siglo XVII. Luego, si nos quedamos con el retrato, hay personajes femeninos que están identificadas, ¿no? Son personajes históricos identificados, y están identificados porque hay documentos escritos que ayudan o forman parte de la constelación de haber hecho el retrato, ¿no? Es el caso otra vez de Manuela Tupac Amaru, pero hay otras sin identificar, como la imagen que está a la derecha, que es una donante indígena, es una mujer de muchos recursos que dona para hacer o comisiona una pintura religiosa, pero no sabemos quién es, ¿no? Así que pueden estar identificadas o sin identificar. La otra posibilidad, esto sucede mucho con las mujeres de la nobleza inca, hay como motivos literarios del personaje femenino entre la historia y el mito. Y lo que tienen aquí es la representación de Mamahuaco, ¿no? En el dibujo de Huamampoma de Ayala. El segundo dibujo, que es el tercero, perdón, esta es una representación de Mamahuaco del siglo XIX, es bastante tardía, y la que está en el centro es bastante conocida, simplemente se llama representación o retrato de una ñusta desconocida, no se sabe quién es, ¿no? Entonces, cuando se trata de este tipo de personaje, como es la mujer de la nobleza inca, la representación se mueve entre el mito y la historia. Pueden ser personajes históricos que luego se mitifican, ¿no? Y bueno, se van recreando continuamente. Bien, ahora estamos muy cerca al final. ¿De qué hablan? Esa es la siguiente pregunta. ¿De qué hablan estas mujeres en sus documentos y cómo hablan? Bueno, ahí tienen la primera columna, es una lista de temas que he identificado, y la segunda columna, géneros y estrategias. Temas, bueno, como estos documentos que estoy utilizando son en su significativa mayoría legales o judiciales, justamente ese tipo de asuntos, muy importante cuando son mujeres de dinastías o noblezas inca o locales, ¿no? Hablan de genealogía, siempre hablan de genealogía y demuestran su orgullo étnico. También desde el siglo XVI, con las más antiguas como Inés Huaylas Yupanqui, desde el siglo XVI hablan de su servicio a la corona, o sea que forman parte, entran a formar parte de ese circuito temático de yo sirvo al rey y quiero mi recompensa, como hace Isabel de Guevara, ¿no? También hablan de los privilegios que deben tener o que deben mantener porque son miembros de la nobleza. También hablan de manera retórica, pienso yo, esto está pendiente de estudio, de la pobreza y miseria, ¿no? Estos dos conceptos los tocan, creo yo, de manera muy simbólica, aparecen con cierta frecuencia. Intereses familiares siempre aparece, y en algunos casos, no en todos, se habla o traen a colación el maltrato hacia los indios, y también hay una denuncia del gobierno imperial, ¿no? Contra los indios, en algunos casos, no ocurre siempre. Luego, en cuanto a los géneros textuales, ¿no? Tenemos documentos legales que están mediatizados,
bueno, en realidad todos estos géneros están mediatizados, las relaciones genealógicas, cartas y la comisión de retratos. Y aquí hay un punto importante que señalar. Estos géneros que estoy señalando aquí siempre están mediatizados, sea el agente o el que lo comisiona, el que lo pide, el que dicta, sea hombre o mujer. Siempre están mediatizados por el especialista, ¿no? que produce el texto, ¿no? Y luego un par de estrategias que he observado en los análisis de estos documentos es la construcción de su persona bajo una autorrepresentación, pero también y al mismo tiempo automodelaje, lo que se llama en inglés self-fashioning, ¿no? Y es un automodelaje, es como que se van formando una identidad y esa identidad puede ir cambiando a lo largo del tiempo a través de diferentes documentos o puede reafirmarse. Esto es una constante. Es muy interesante. Y esto también se ve en los retratos. La otra cosa es que los retratos y los textos en muchas ocasiones, o cuando vean una pintura, la pintura no está sola. La pintura, o estas pinturas, no se consideraban obras de adorno, ¿no? Sino que se consideraban documentos históricos, ¿no? Era una forma de documentar que mi ancestro, ¿no? Es un descendiente de Inca, por ejemplo. Entonces se convierten en documentos históricos de identidad y por lo tanto están rodeados de documentos escritos que se encuentran en el archivo. Uno de los problemas justamente del archivo es que en muchísimos casos el documento escrito y el retrato se han separado. Están separados, entonces, por ejemplo, solamente nos queda el retrato, pero no nos queda los documentos escritos que explican el proceso de producción de ese retrato. Y eso es una lástima, pero sucede. Bien, y no voy a hablar en detalle acerca de estos ejemplos, simplemente se los quiero mencionar porque en otro artículo, justamente en uno que publiqué bajo el cuidado o la edición de Valeria Añón, publiqué uno sobre este personaje, doña Manuela Tupac Amaru, cómo se mandó a hacer el retrato. Ella decía ser descendiente de Felipe Tupac Amaru, que es el hijo de Manco Inca. Felipe Tupac Amaru es el último inca de Vilcabamba. Entonces, a fines del siglo XVII, a partir de 1683, ella reclama ser descendiente directa y gana el juicio o le hacen caso, ¿no? Y a partir de 1691 hasta 1780, ella y su familia recibieron los privilegios asociados a los descendientes del Inca Tupac Amaru. Luego, lo que tienen arriba es otra vez, ya lo han visto antes, una carta de María Joaquina Inca, que es una mujer de la nobleza inca que se reclama como descendiente directa del Inca Huayna Cápac en el siglo XVIII en México. Y ella es motivo de mi libro del 2016. Y una de las pruebas contundentes que ella incluye es justamente esta imagen que ven aquí, que es el escudo de armas hispano-inca y un retrato del Inca Tupac Amaru, no, de Tupac Yupanqui, perdón, de Tupac Yupanqui y estos dos jóvenes que lo flanquean. Uno de ellos es el antecesor de los Huchu Yupanqui de Lambayeque. Y ese tercer retrato es del siglo XIX, y lo pongo ahí porque es del siglo XIX. Este se produjo en el siglo XVI. Este es una copia del siglo XVII de un original una copia del siglo XVIII, perdón, de un original del siglo XVII. Este es un retrato del siglo XIX que es de María Ramos Atauchi, esposa de Nicolás Apus Aguaraura en Bolivia, ¿no? Del siglo XIX. Y lo que quiero que vean es cómo todavía se siguen modelando, ¿no? Como miembros de la nobleza inca. Y fíjense también, los puse en conjunto para que vean las coincidencias de elementos en los escudos de armas. Es muy interesante. Bueno, y para terminar, para concluir esta breve presentación,
Cabe preguntarse qué sucede con las narrativas de mujeres. Hay una dirección crítica que dice que, o que señala que las mujeres o la escritura de mujeres privilegian historias personales, domésticas y privadas. Es una característica aplicada a textos de mujeres coloniales y asumida con pocos cuestionamientos críticos por estudiosos de literatura e historiadores. Entonces, este juicio, en mi opinión, excluye al sujeto femenino de la consideración de la voz que hable con autoridad acerca de asuntos oficiales de interés público. Se les relega de esta manera a textos que forman parte de lo que Walter Mignolo llamó corpus, es decir, aquellos textos justamente que no circulan, que no se publican, que se mantienen en la periferia, en oposición al canon, que son los textos que se publican y que circulan. En contraste con los textos que ingresan en el canon, los textos del corpus, y podría hacerse una asociación con archivo, que no es lo mismo, se aplican a aquellos que son efímeros, que circulan y se lean poco y, como les dije, se quedan en la periferia y no reciben atención crítica. Prestar atención y estudiar la producción textual de las mujeres en el archivo colonial debe ir más allá de la idea de este corpus y esta es una dirección relativamente reciente, ¿no? En la que están yendo estudios como los que tratamos de hacer. Lo último es que los escenarios de modelación discursiva que he abordado aquí revelan la naturaleza dinámica con que las mujeres de la nobleza andina participaron en la construcción del archivo colonial. No fueron las únicas. Son los personajes que he estudiado más, pero no son las únicas, y cuando participan en la construcción del archivo colonial, se automodelaron públicamente, se automodelaron identidades y modelaron el corpus de las letras coloniales, aun si todavía no forman parte del canon, ¿no? Y con esto los dejo, porque es mucho, hay mucho que decir, pero espero que esto les llame la atención y que podamos tener una conversación. Así que, gracias. Eso es. Gracias, Rocío. Bueno, vamos a abrir las preguntas. Vale, no sé si, a ver si te puedo ver. Y si quieren, no sé si quieren ir anotando en el chat quienes quieren intervenir o como una manera de levantar la mano, digamos, porque la verdad que somos muchos por suerte, entonces no puedo ver a todas las pantallas para identificar quién está levantando la mano. Sí, ya hubo dos intervenciones en el chat que ahora vamos a leer, pero bueno, pero quería agradecerle muchísimo en primer lugar a Rocío la presentación, porque además me resultó una presentación muy desafiante, ¿no? Que muy generosamente nos trajo muchos hallazgos, pero que también nos plantea un montón de preguntas para trabajar más, para pensar más colectivamente, ¿no? Entonces, voy a leer las dos intervenciones que aparecen en el chat y vamos después abriendo también la intervención a mía que van anotándose, digamos, en este listadito. Marta Penos comentaba en un momento de la presentación, dice, el retrato de Manuel Tupac Amaru fue descubierto después de las rebeliones de 1780 con un Cristo crucificado y fue descubierto debajo. Resulta interesante pensar en este ocultamiento, si bien también sucedió con retratos masculinos. No sé, Marta, si querés comentar algo más o ampliar algo más respecto a esta idea ahora, para que Rocío pueda intervenir. No, simplemente es un retrato sumamente interesante y por toda la documentación, como Rocío explicó, ¿no? Con que van acompañados estos retratos que son en realidad probatorios de esto que se quiere reclamar. Pero el hecho de haber sido cubierto por una imagen de culto, una imagen devocional, un Cristo crucificado, no sé, en un momento donde Rocío, vos estás planteando esta posibilidad de rescatar la voz,
la agencia, el modo en que ellas modelan su identidad, pensar en estos ocultamientos de la imagen, además de los solapamientos de la documentación o de encubrir la autoría, o sea, la voz de la mujer está encubierta por la mediación y de alguna manera se pierde esa posibilidad de rescatarla. Hago la salvedad de que ese modo de tapar las imágenes de los incas y de los que reclamaban esa descendencia, también sucedió con los personajes masculinos. Pero en el caso de las mujeres es como que estar reponiendo, ¿no?, una imagen que había estado completamente opacada. Y la voz de Manuela ahora tiene también su imagen, su representación visual, por decirlo así. Sí, gracias por el comentario. Tienes razón que todo lo que dices es muy interesante. Es una maravilla que se haya descubierto esa imagen, en realidad. Fue una constelación de casualidades que hizo posible ese rescate, porque si no hubiera sido por una coincidencia de usar ¿cómo se dice esto? La cámara ultravioleta, ¿no? Para ver qué es lo que está debajo de una pintura, no se habrían dado cuenta que allí había algo, ¿no? La reflectología, sí. Sí, Natalia Makhlouf lo explica con un montón de detalles, tiene un trabajo fantástico, trabajos fantásticos al respecto, ¿no? Y justamente es el trabajo de Natalia que además se documenta con esta constelación de documentos alrededor de la fabricación, de la comisión del retrato, etc. Ahora, si recuerdo bien, estoy casi segura, ese que tenemos ahora, que está en el Museo de Arte de Lima, fue una copia del siglo XVIII que comisionó el hijo de Manuela, ¿no? En el siglo XVIII, pues Manuela escribió su testamento en 1703, y bueno, entonces la pregunta que yo me hago y que no me puedo responder y que me vuelve loca es, ok, si comisionó una copia, o sea que hay una copia, un original anterior, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ahora tú tienes razón que muchos de esos retratos se ocultaron, ¿no? Justamente a partir de bueno, no sé si a partir de Tupac Amaru, porque antes de Tupac Amaru hubo otras rebeliones, ¿no? Pero era el miedo imperial, ¿no? Borbónico, de no saber cómo controlar la comunicación de información. Es muy interesante, sí. Y luego tú te preguntas, ¿qué otras pinturas habrá? ¿Es cierto? Exacto. Sí, gracias. ¿Y dónde están? Porque ¿Y dónde están? Sí. Sí, les cuento, me voy a desviar un poquito del tema, pero esto es algo que también me vuelve loca. Ustedes todos conocemos la famosa crónica de Guamán Poma de Ayala, cuyo manuscrito se encuentra en Copenhague. Y en una carta, porque en una carta que él le manda al rey, en 1615, ¿no? Le manda y le dice, y le he mandado una copia de mi crónica y no me ha respondido, ¿no? Entonces, y si no la ha recibido, tengo una copia, eso es lo que me vuelve loca, tengo una copia que se la puedo mandar. Entonces, incluso yo le he hecho la pregunta a Rolena Adorno, a Mercedes López Baralt, a la gente que se especializa en Guamán Poma, y les digo, él está hablando de una copia. Entonces, ¿dónde está esa copia? ¿Y cuál fue la copia? ¿No? A lo mejor lo que está en el Copenhague es la copia. De ahí viene también mi invitación a cuestionar qué es original y qué es copia. Antes del siglo XIX o antes del siglo XX, ¿no? Pero en fin, esa es una idea semejante que me da vueltas en la cabeza todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Súper desafiante y bueno, para seguir pensando. Para seguir pensando, sí. Con esto que comentabas, Rocío, con las preguntas que le hacía Marta, creo que engarza muy bien con otras intervenciones que tenemos ahora en el chat, que preguntan justamente por esta cuestión de los silencios, ¿no? Acá Flor Giosermino preguntaba por los silencios de los documentos, y dice, ¿qué otras fuentes podemos usar para articular información y darle voz a las tan silenciadas mujeres coloniales?
Y hay varias intervenciones que preguntan en relación con esta cuestión de cómo funciona el silencio, cómo funciona exactamente la autorrepresentación, pregunta Julia. No sé si querés comentarlo un poco más. Sí, en los silencios yo imagino que la pregunta va por el lado de que están silenciadas, ¿no? Están invisibles, se les enmudece, Sí, exacto. ¿correcto? Ahora, el silencio es de la crítica, ¿ah? El silencio no es tanto, no está en el texto, en el documento original o en el archivo en sí, está en la crítica que estudia, está en gente como nosotros, ¿no? Que lo estudia y que asumimos, porque eso es lo que nos han enseñado y bueno, hasta que no pongamos en cuestionamiento todo lo que nos ha enseñado, bueno, no todo, pero una parte, ¿no? El silenciamiento viene de una forma como hemos sido entrenados. Entonces yo recuerdo que cuando era estudiante, yo empecé, estudiante universitaria, yo empecé a hacer esas preguntas y yo recuerdo de que yo quiero trabajar alguna mujer que haya escrito en el archivo y que no sea Sor Juana Inés de la Cruz, a la cual adoro y he hecho he publicado mis artículos sobre Sor Juana Inés, pero no quería hacer Sor Juana Inés y tampoco quería hacer escritura conventual. Porque había mucha gente trabajando y escritura conventual y está muy bien. Y simplemente la gente a la que yo le preguntaba me decía, pero Rocío, eso no existe. ¿Ya? No hay material, no hay corpus, ¿no? Entonces de ahí se asume de ahí viene esta idea del silencio, que las mujeres no tienen voz, no, bueno, yo utilizo el concepto de voz porque no necesariamente escriben de su propia mano. Y luego yo me pregunto, como estoy hablando de documentación legal, que es donde lo encuentro más, los hombres tampoco escriben de su propia mano necesariamente, porque todos estaban dictando. Entonces, ¿por qué en el caso de los hombres se les atribuye el texto y en el caso de las mujeres no? Ese es un silenciamiento crítico, ¿ya? Bueno, entonces, eso es por un lado, ¿no? Seguirse preguntando, y luego la verdad es que lo que yo he hecho y lo que todas o todos los que trabajamos en el campo hacemos es buscar, buscar, buscar hasta encontrar, y el trabajo de archivo es un trabajo de hormiga, ¿no? Es ir buscando y luego hasta que al final encuentras un hilo y ese hilo te lleva a otro. El expediente de María Joaquina Uchu Inca, sobre el que escribí el libro del 2016, y yo siempre digo, ese libro solamente es la punta del iceberg, porque hay tanto que decir sobre ese caso. Lo encontré de pura casualidad, fíjense, en el año 2004. En el año 2004 estaba en Sevilla, yo estaba buscando cuestiones de Huamán Poma de Ayala y vi el escudo hispano-andino que han visto en la diapositiva y me llamó mucho la atención porque reconocí los símbolos andinos y dije, qué cosa tan rara, yo nunca he visto un escudo híbrido. Y claro, en Sevilla lo que hacen es separar el texto visual, la imagen o la pintura, la acuarela, lo que haya, ¿no? Lo sacan, yo no sé por qué hacen esto, pero lo sacan de donde está originalmente y lo ponen en un archivo que se llama Mapas y Planos. Entonces, esta imagen estaba en Mapas y Planos. Entonces, yo digo, ok, quiero ver dónde está, en qué archivo está, en qué legajo está. Y cuando me dan la información, está en la Audiencia de México. Y yo digo, ¿qué hace un escudo híbrido con símbolos andinos en México, ¿no? Entonces, claro, una cosa te lleva a la otra, es como entrar en un laberinto con el hilo de Ariadne, ¿no? Y te va llevando a la otra y bueno, encontré esta cosa enorme que es este expediente de los Uchu en México y es un expediente tan largo porque los documentos van de 1544 a 1800, es por eso que es tan largo. Pero luego, conforme he ido encontrando más y más documentos después de que salió publicado el libro, ahora he encontrado documentos que van hasta 1815, por lo menos, y que las ramas de los Uchu se van
es un árbol genealógico, pues, ¿no? Se va abriendo cada vez más en el siglo XVI, ¿no? Ya. Es una búsqueda constante y la única forma que tengo de explicarlo es que me apasiona y lo hago sin parar porque me apasiona. Ya. Gracias, Rocío. Mira, justo esto que hablabas del silencio, del silenciamiento, creo que también engarza bien con otra consulta que te hace Noelia Silvestri, que menciona, dice, quisiera saber si se puede puntualizar más sobre mujeres africanas y afrodescendientes en el archivo colonial. Sí, Que esa es toda una zona bien compleja, ¿no? Y súper interesante lo que mencionaste. sí, definitivamente el tiempo no alcanza, como diría Guamán Poma, porque yo empecé, primero les voy a explicar lo mío rapidito. Yo empecé con las españolas que llegan en el siglo XVI con Pizarro, porque eso es para mí era lo más fácil en ese momento, ¿no? Entonces tengo un par de cosas sobre peninsulares, las encomenderas que tienen una enorme cantidad de poder, pero cuando estás trabajando con peninsulares, con mujeres de España que se convierten en encomenderas en el siglo XVI, ahí salen las descendientes de los incas, que también se convierten en encomenderas. Lo que pasa es que las casan con conquistadores españoles, pero recién encomiendas, ¿no? Y manejaban sus encomiendas. Entonces, bueno, así poquito a poco yo fui cambiando o atravesando el mapa de las castas, pero hay tanto por hacer todavía que no se acaba, pues, ¿no? Ahora, la pregunta que me acaban de hacer, también me la he hecho, ¿ya? Y sí hay documentación de mujeres africanas, afrodescendientes, en el archivo colonial. Conozco de Perú, no, conozco bastante bien los archivos de Perú y algunos de Estados Unidos y bueno, el de Sevilla en España. En el archivo arzobispal de Lima hay mucho material de mujeres africanas y afrodescendientes y mucho material de este tipo, material legal, testamentos, poderes, traspasos, cartas de poder, contratos fiduciarios, mujeres que compren su libertad, mujeres africanas y afrodescendientes que construyen o tienen su negocio, ¿no? Karen Graubart tiene... De hecho, Karen Graubart tiene un artículo sobre estos documentos de mujeres africanas y afrodescendientes del Archivo Arzobispal de Lima. Es un artículo que sale justamente en el libro que edité con Mónica Díaz de Women's Negotiations. Está allí, está en ese... Yo sé que ese libro no circula mucho y que es muy caro, ¿no? Pero el artículo de Karen Graubart está allí. Y Karen no es la única, hay otras personas, Michelle Murray y Sarah O'Toole también, que han hecho o hacen lo que yo hago, solamente que ellas se concentran en las africanas y afrodescendientes, ¿no? En el Perú. Ahora, si van a Lima, el Archivo Arzobispal de Lima tiene, y lo tiene catalogado, así que no es difícil de conseguir, ¿no? El problema del Archivo Arzobispal de Lima es que tienen que ir a Lima porque no tiene archivo digital. Ese es el único problema, pero... Queremos que pase la pandemia. Sí, pero sí hay. Gracias, Rocío. Y además gracias por el comentario del Archivo Arzobispal de Lima, porque yo fui gracias a tú, finalmente hay una entrevista muy buena que le hiciste a la directora del Archivo Arzobispal, Lara Gutiérrez, y la verdad que hay unas cosas espectaculares en ese lugar todavía por descubrir, ¿no? Y hay otra consulta de Graciela Baticuore en relación con la autoridad delegada. Yo no sé, Graciela, si querés intervenir y explicarlo un poco más, o preferís que lea lo que vos incluiste en el... Vale, porque no sé si tiene mala conexión, me parece.
Dice, bueno, te agradece la presentación, súper provechosa, etcétera, y dice, quería pedirle a Rocío si puede ampliar un poco sus propuestas sobre cómo reinterpretar la autoría delegada en términos de una autoría propia, en vistas del control del acto de comunicación, como ella propone. Es una acción femenina y letrada en el pasado, no la colonia. ¿Sí? Delegada, digamos, ¿no? Ya, justamente en la introducción y Graciela, me das tu correo electrónico y te mando la introducción de Women's Association and Textual, no, ni siquiera me acuerdo del título de mi libro, Women's Negotiations and Textual Agency, creo que se llama. En la introducción a ese libro, que es una colección de ensayos. And Textual Negotiation. Sí, que circula, como les digo, no circula mucho fuera de los Estados Unidos, por lo menos. En esa introducción que escribí con Mónica Díaz, ahí explicamos o partimos del concepto de delegated writing, que es escritura delegada. Y esto viene a su vez de Armando Petrucci. Ahora, nosotros lo cogemos, ¿no? Y también justamente a partir del concepto de escritura delegada, uno, y a partir del concepto de voz de Nancy Van Dusen, que Nancy Van Dusen estaba trabajando, analizando a las alumbradas, especialmente a Melgarejo y a Ángela Carranza, ¿no? Entonces, cuando Nancy habla de voz, dice que ella usa el concepto de voz por su alta calidad polisémica, ¿no? Es decir, que la voz no es literalmente solo la voz de la persona que está hablando en el momento, sino que hay un performance de voz, ¿no? Que las alumbradas se apropian, como todos sabemos, ¿no? Se apropian de que ellas son mensajeras de la voz divina, por ejemplo, ¿no? Y al hacer eso, se arrogan autoridad, ¿no? Es toda una performance para arrogarse autoridad, son estrategias para obtener autoridad para que me escuchen. Yo quiero que me escuchen, ¿no? Y entonces eso es lo que hago. Ok, entonces tenemos escritura delegada, tenemos voz, ¿no? Y en la introducción a ese volumen, de ahí hacemos la reflexión sobre cómo esto, o cuestionamos, mejor dicho, a partir de esto, cuestionamos el concepto canónico europeo de autor, ¿no? El autor es el que escribe de su mano, y de su propia mano, quiero decir, la idea asociada de autor con auctoritas, ¿no? Porque autor es el que da autoridad, ¿no? Y viceversa, ¿no? Por ahí. Entonces cuestionamos el concepto de autor y lo que tratamos de hacer es expandirlo, ¿ya? A los protocolos de escritura, de producción de texto que había en la época colonial, que, repito, se asocian a las mujeres, pero los hombres hacían lo mismo. Es decir, los hombres también dictaban, ¿no? También usaban escritura delegada, también se arrogaban la voz de otros para darse autoridad, para construir su propia voz. También tenían automodelaje, pues, ¿no? Entonces, pero por alguna razón, y otra vez aquí viene el problema de la crítica, eso se tiende a asumir como algo que se aplica a las mujeres y que se convierte en un factor de exclusión. Ahora, a partir de este razonamiento, la idea de que qué sé yo, la María Joaquina Uchuinca, por ejemplo, no es una autora. Yo no planteo que es una autora ni tampoco es una escritora en el sentido europeo de la palabra, pero sí que ella tiene el control de la enunciación en el sentido que ella iba donde el notario, donde el amanuense, donde el escribano, etcétera, y ella le pagaba al mediador en cuestión, y ella tenía control de lo que el mediador ponía y no ponía, ¿no? En la escritura. Ahora, en el caso de María Joaquina, ella, no estoy segura si sabía leer, sí sabía firmar, porque ella firmaba, ¿no? Los documentos al final, ¿no? Pero es esta idea de que
tú escribes lo que yo quiero que escribas. A eso voy con que tiene control de la enunciación. No es que lo deje al escribano o al amanuense decidir hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces, por un lado hay mediación, que es inevitable, pero por otro lado hay un control de enunciación, y en este sentido yo digo, yo prefiero hablar de mujeres en contacto con la letra que autoras o escritoras, para hacer el concepto más inclusivo, ¿no? Más abarcante. Pero Graciela, me encantaría que me pasen tu correo electrónico para poder mandarte esa introducción, por favor. Ahí recién pude dar con la voz hablando. Ah, qué bien. Muchas gracias, ahí te lo pasé y ¿En dónde está? Bueno, no ¿Cómo quiero me lo has tomar pasado, Graciela? ¿Por el chat? Lo pasé por el chat, pero después las chicas lo tienen. Ya. Te lo enviamos. Me interesa tranquila. mucho esa introducción que no la conozco y lo que explicaste ahora me completa, porque Sí. evidentemente están trabajando también con otros elementos. Creo que, bueno, complejiza, ¿no? Porque también permite pensar en una autoría en un sentido más mixturado, ¿no? Más mixto, digamos. O sea, está la intervención del mediador, que es quien también, de algún modo, uno puede pensar que articula el discurso en una sintaxis, en una puesta en discurso, probablemente, aunque no esté todo controlado, pero sin embargo está, digamos, también la escucha del que puede corregir, por ejemplo, o la que puede corregir cuando el otro le lee, que es algo muy propio de este tipo de situaciones, donde uno dice, la autora, digamos, dice aquello que quiere que le escriban, y el mediador le lee en voz alta y ella puede corregir. Entonces, esta instancia más mixturada, por lo menos que yo imagino por lo que vos introducís, me parece súper interesante para, bueno, pensar en muchas otras situaciones que no son solo coloniales. Así que, bueno, me interesan mucho. Muchas gracias. Gracias. Te voy a mandar dos artículos donde hablo de la introducción y otro, donde hablo justamente de esa mixtura. Me gusta el término que usa. Pero lo que yo quisiera que cuestionáramos, no ahorita, porque tenemos que focalizarnos en otra cosa, es que, Graciela, los hombres hacen lo mismo, y yo sigo diciendo, Claro, ¿por qué cuando los hombres lo hacen no hay consecuencias, pero sí se usa en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que les doy, que conocen todos, la relación de Tito Cusi y Yupanqui. La relación de Tito Cusi y Yupanqui, la historia, la crítica, la historia oficial de la literatura, etcétera, todo el mundo representa la relación de los incas del Perú, qué sé yo, autor Tito Cusi Yupanqui. Y yo digo, pues si Tito Cusi Yupanqui no hablaba español, hace su narración en quechua, hay un traductor del quechua al español, y hay un amanuense, hay un secretario que lo va escribiendo, ¿no? Entonces, ahí hay más filtros y mediaciones. Y los que conocen el texto, es un texto muy español, ¿no? Sí, es un texto muy épico español en ese sentido, pero no se cuestiona, nunca se cuestiona, ¿no? El nivel de autoría. Esto que hablas de los silenciamientos por parte de la crítica me parece crucial, Rocío. Y parece que el tema de la autoría es un hit, porque hay otra intervención de Martín Aguirre sobre el tema, pero más vinculada con los retratos. Leo la consulta, no sé si después, Martín, no sé si estás ahí con micrófono. Si los retratos pictóricos de mujeres pueden ser pensados como una modulación de autoría conflictiva. Y la segunda pregunta es si en el corpus revisado las mujeres intervienen en las rebeliones andinas, y si es posible rastrear esa presencia en el proceso de rebeliones hacia el siglo XVIII. Ya. No me queda claro a qué se refiere con autoría conflictiva. En el caso no sé si Martín está por ahí. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Martín. Genial. Hola, Rocío. No, iba por el lado de un poco pensar el retrato como una forma también de esta escritura delegada, ¿no? Si es posible pensarlo, porque también el retrato es delegado, se delega, y también de alguna manera es una construcción sintáctica en la que alguien hace una pose. Claro. Y también está la cuestión de la performance, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensaba si es posible, de alguna manera, que el retrato sea una modulación de esa idea de escritura, más que de autoría, de escritura delegada. Por ahí va.
Sí, sí, claro. Martín, obviamente Manuela Tupac Amaru, por darles un ejemplo, ella no se pintó el retrato, ¿no? Ella comisiona el retrato, o el hijo de ella más tarde comisiona la copia del retrato. Así que sí, tiene sentido de entenderlo de manera semejante, equivalente a una escritura delegada. Tienes mucha razón, hay un performance. O sea, estos retratos, como digo, son, bueno, todos los que estamos aquí presentes lo sabemos, no eran concebidos como obras de artes ornamentales, sino que eran documentos de identidad, de identificación, etc. Ya. Entonces, hay un performance y por eso aparecen motivos constantes en el caso de hombres y mujeres de la nobleza inca, ¿no? De la manera como aparecen en los retratos. Y las mujeres, por decir Manuela Tupac Amaru, que es de fines del siglo XVII, y otras que salen retratadas en el siglo XVIII, incluso el ejemplo que les di al final, que es del siglo XIX, antes de la independencia, son conscientes de estos motivos pictóricos, quiero decir, que necesitan para lograr el efecto de sentido, ¿no? Tú tienes mucha razón, esos retratos son performances, son actuaciones públicas de identidad. Entonces, todo esto se puede aplicar al retrato también. Lo que además lo hace complejo el retrato es que no sabemos cuántas manos hay en el retrato, porque puede ser, o usualmente no era un solo individuo el que pintaba, sino que era un taller dirigido por un individuo con varios pintores, ¿no? Entonces no sabemos quiénes son, cuántas manos hay allí, ¿no? Y eso tiene que ver con la capacidad artesana, la técnica del artista o de los artistas, ¿no? Que están trabajando en el taller. Pero todo lo que has dicho, Martín, estoy totalmente de acuerdo. Hay una equivalencia obvia que hay que trabajar. Y justamente ahora cuando yo encuentro un retrato que me llama la atención, yo trato de buscar los documentos que están alrededor de la producción de ese retrato, porque no aparecen solos, siempre están rodeados de documentos. El problema es que como nosotros en nuestras sociedades, ¿no? Vemos pintura y escritura, las separamos, como si fueran dos medios, ¿no? Distintos que no se mezclan. De ahí viene el problema. Es trabajo interdisciplinario, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y la otra pregunta iba por el lado de las identidades políticas, pensando sobre todo en las rebeliones y si en el corpus que vos rastreaste hay presencia de mujeres en esas rebeliones y cómo eso, si es posible pensar también un archivo de la rebelión y de la independencia desde el lado de las mujeres, ¿no? Tu pregunta es estupenda, porque en los documentos que yo he trabajado hasta el día de hoy, ¿ya? Incluso la de Uchu Ica, que es de fines de 1780, pero ella está en México. En todos estos documentos no hay cuestionamiento del status quo imperial. De hecho, se presentan como servidores, fieles súbditos del rey, ¿no? Sin embargo, eso se debe al tipo de corpus que estoy trabajando, o sea, siglo XVI, siglo XVII, y cuando llego al siglo XVIII es esta mujer que está en México. Eso es lo que tú preguntas, es una de las cosas que yo busqué, porque curiosamente en ese archivo, el de María Joaquina Uchu Inca, es el virrey de México el que menciona la rebelión de Tupac Amaru, ¿ya? Hace mención de la rebelión de Tupac Amaru, muy por encima, ¿no? Pero esta familia está totalmente desconectada, no le interesa ni le interesa usarlo. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, tu pregunta es muy pertinente porque
no tengo pruebas, pero yo estoy segura de que sí hay corpus en el archivo sobre lo que, cartas, probablemente cartas, mensajes, etcétera, ¿no? Hay corpus en el archivo sobre las mujeres que participan en la rebelión. Lo que sí sabemos, existe, Maricel Meléndez de la Universidad de Illinois lo ha trabajado, son cartas de Micaela Bastidas, ¿no? Que, bueno, hay colegas que dicen que no puede ser porque Micaela Bastidas era analfabeta, pero a Micaela Bastidas dictaba las cartas, que es una práctica muy común también, ¿no? Entonces dictaba las cartas y es muy interesante comparar el discurso en las cartas de Micaela Bastidas, que es muy combatiente, ¿no? Combate mucho, con luego la contraescritura que producen los oficiales españoles para presentar a Micaela Bastidas como una mujer del demonio prácticamente, ¿no? Para justificar su ejecución. Pero Micaela Bastidas no está sola, ¿ya? Estoy segura que tiene que haber más. Ese es un lindo tema de investigación que hay que hacerse, ¿no? Y hay que ir al archivo. ¿Ya? Muchas gracias, Rocío. Gracias. Bueno, vamos a tener como que ir redondeando. Tenemos un montón de preguntas en el chat y además súper pertinentes todas, aunque varias van ya orientándose hacia el mismo lugar, esta cuestión de la voz, de la autoría femenina, etcétera. Uy, vale. Ale, si estás ahí o si querés que la lea del chat, que por supuesto además todos arrancan felicitándote, muy clara la presentación, a todos les gustó mucho. Y pregunta Alejandra, dice, me interesaría preguntar acerca de los modelos o repertorios de las mujeres que escribieron por fuera de lo que se reconocía como literatura. ¿Son las lecturas, la sociabilidad, los discursos, la oralidad, la propia práctica? ¿Forman parte esos repertorios o modelos del control de ese acto enunciativo de escritura? Cuando habla de modelos, ¿está hablando de géneros sexuales? De los géneros textuales y retóricos que te aclaro esto. Sí, ¿qué tal, Rocío? ¿Qué haces? No, mi pregunta es si hay algo del orden de los saberes, de la experiencia, que funciona también como una posibilidad personal o individual para ejercer ese control, y en ese caso, ¿cuáles serían, teniendo en cuenta que en muchos casos quizás esas mujeres que escribían sabían escribir, en otros casos no, y delegaban la escritura? Entonces, ¿cómo funciona ese tipo de repertorio diverso que puede haber, que funciona como modelo por ahí real o imaginario, ¿no? Para aquello que debe organizarse como discursivamente en la letra? Ya, bueno, como tenemos diferentes como reinos de escritura, estoy pensando en inglés, realms, reinos de escritura, entonces depende, ¿no? Porque si es escritura literaria en el sentido stricto sensu, ¿no? De poesía, por ejemplo, no, sí está condicionada, ¿no? Condicionada por el canon, por la censura de escritores o instituciones masculinas, patriarcales, etc. Entonces, la mujer solamente tiene que escribir dentro de ciertos parámetros, ¿no? Eso está condicionado. Y también, y hay temas de los cuales la mujer no puede escribir, pues, ¿no? Como bien sabemos todos, ¿no? Sor Juana se metió en problemas por escribir de teología, por ejemplo, ¿no? Ya, eso es en literatura. Cuando vamos a literatura, bueno, no, los términos son un problema, pero a la escritura que se produce en los conventos, ¿no? Las autobiografías espirituales, tienes todo este tipo de textos, literatura devota, etcétera. Eso también está todo censurado y regulado en su significativa mayoría por hombres, con ciertas excepciones. Yo no sé si deben conocer la autobiografía de una monja chilena de fines del siglo XVII y XVIII, Úrsula Suárez,
que ella escribe una autobiografía espiritual que tiene un vigilante, ¿no? Un confesor que la vigila y que sin embargo Úrsula Suárez es muy, muy irreverente, ¿no? Y no le hace caso a su confesor. Es un caso excepcional el de Úrsula Suárez. Cuando no es fácil encontrar el texto, fue publicado por la Academia Chilena de Historia, simplemente se llama La autobiografía espiritual de Úrsula Suárez, ¿ya? Pero es muy interesante porque es una persona que trata de salirse del control, justamente del control de la censura masculina. Cuando estamos en el caso de los cuadernos, porque eso era lo que escribían cuadernos, de las alumbradas o las que se salían del canon eclesiástico, no, claro, no tienen un confesor que las censure, pero tienen la Inquisición que les cae encima, ¿no? Y el problema es que les cae encima y la Inquisición destruye sus textos. Entonces, lo que tenemos de la mayoría de las alumbradas, he encontrado referencias de textos que se conservan, pero no he podido encontrar el texto. Lo que tenemos, la mayoría de las alumbradas está extremadamente mediatizado por el juicio inquisitorial, por la pluma del inquisidor. Entonces, ese es un caso mucho más difícil. Y luego el tercer ámbito en el que he hecho más investigación es justamente el ámbito legal, ¿no? De los documentos legales. Y claro, el ámbito legal es muy interesante porque testamentos, ¿no? Hay una serie de reglas para hacer un testamento. Y todos, hombres y mujeres, siguen las mismas reglas, ¿no? Pero, claro, está mediatizado por la institución legal que produce el testamento, que para que sea oficial y legal se tiene que seguir ciertos parámetros, ¿no? Ahora, lo que pasa es que dentro de esos parámetros se eligen o no eligen desviarse y el que tú puedas desviarte depende de los recursos que tú tengas para manejar al mediador, ¿ya? Esta señora que ha estudiado, la María Joaquina Uchu Inca, ella tiene unas cartas incendiarias a los virreyes de México que, Dios, yo digo, ¿cómo la aguantaban? Porque les decía a veces unas cosas en las cartas, ¿no? Que están mediatizadas por un secretario y sin embargo ella era muy reclamona, ¿no? Así que en el caso del ámbito legal yo creo que está muy atado a los recursos que el individuo pudiera tener. Ahora, últimamente hay una colega que terminó su doctorado hace unos meses en la UNED y ella, Gabriela Martínez se llama, es muy joven. Ella trabajó epistolarios de 7 mujeres de una familia de la nobleza de Lima del siglo XVIII, las Carrillos de Albornoz, ¿ya? 7 mujeres que se distribuyen en 3 generaciones. Y bueno, conozco el tema porque yo estuve en su comité de tesis y justamente la mayoría de estas cartas, te estoy hablando de 300 cartas, ¿ok? O más de 300 cartas de 7 mujeres distintas. La mayoría de estos textos, o en la mayoría de los casos, se ciñen al género epistolar, a los parámetros del género epistolar, incluso si es una carta, entre comillas, privada, ¿no? Porque no había carta privada como la entendemos el día de hoy. Pero en fin, la mayoría se ciñe al género epistolar, pero algunas veces, en muy pocas ocasiones, pero se desvían, ¿no? Se desvían del parámetro. ¿Y cómo es que cómo se considera ese desvío? Justamente porque no se someten, porque reclaman, porque expresan afecto más allá de lo que deben expresar, ese tipo de manifestación. Pero es una minoría, ¿no? Es una minoría y es en ciertos contextos muy específicos donde hay mucha familiaridad entre la persona a quien va la carta y la persona que escribe la carta, ¿no? O hay una complicidad, por ejemplo. Es un contexto complejo, ¿no? Pero en fin, yo creo que
para resumir, yo creo que en todos estos reinos, ¿no? De literatura, de religioso, legal, hay una serie de parámetros dentro de los cuales las mujeres tienen que producen los textos, pero yo creo que es en el ámbito de lo legal donde tienen más posibilidad de agencia, si es que tienen los recursos. Todo está compuesto. Totalmente. Gracias. Gracias, Rocío. Hay una pregunta de Laura Catelli que creo que tiene que ver con esta cuestión de la agencia en torno a las relaciones de poder. No sé si, Laura, estás por ahí, si lo querés plantear vos o preferís que lea el chat. Léelo, vale. Dice, me pregunto, escuchando el diálogo, si cabe una noción de negociación en estas estrategias de control del autodenunciación o del automodelaje, es decir, si has trabajado estos actos en términos de una relación de poder. En los textos que he trabajado, como son textos legales, otra vez, y cada vez que hablo de recursos, ¿no? De que la persona que manda a hacer el documento tiene los recursos para controlar el acto de denunciación, ahí es donde hay un despliegue del poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder sobre la producción del texto y quién toma la responsabilidad sobre la producción de ese texto? Por eso es importante firmar. ¿Y quién firma? ¿Quién firma el documento? Y ese es una herramienta metodológica interesante, siempre mirar quién está firmando el documento. Y por eso, en el caso que he estudiado, de María Joaquina Inca, ella, a partir de cierto año 1787-88, ella empieza a firmar, siempre a poner su nombre, ¿no? Con su propia mano en los documentos. Eso es importante. Lo he visto en todos los reinos, otra vez, estos reinos textuales que he mencionado, hay relaciones de poder que se manifiestan, porque al final la pregunta es, ¿quién controla la producción del texto? Esa es la pregunta. Entonces, el que controla la producción del texto es el que puede ejercer, o es el que ejerce, ¿no? El poder en el acto de enunciación. Negociación, sí, también hay, ¿no? Hay una negociación dentro del mismo individuo porque yo sé que tengo que escribir dentro de ciertos parámetros si quiero conseguir cierto objetivo. Bueno, en los reinos de los ejemplos que di, de la poesía y de la literatura religiosa, hay una negociación constante porque hay censura, hay mucha censura en esos casos, ¿no? Y en el caso de los textos legales, hay otro tipo de negociación, pero es con el parámetro del texto. Otra vez, pónganse a pensar en qué es lo que... Yo voy a producir un testamento, yo quiero escribir mi testamento, ¿no? Entonces, y quiero que se cumplan estas cláusulas y quiero proteger a mis hijos, ¿no? Entonces, ahí estás negociando con la institución legal los parámetros del testamento. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Yo creo que tenemos como que ir redondeando las preguntas. Acá hubo muchas preguntas, intervenciones, la verdad que despertó mucha atención. Quería comentarles también que Rocío publicó con nosotros un artículo precioso donde retoma este concepto de self-fashioning, que está en la revista Ex Libris de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que se puede bajar online, más allá de los textos que ella nos va a facilitar, bueno, de sus libros editados. Pero esto es algo que Rocío viene trabajando hace mucho tiempo, que ha presentado en diferentes publicaciones, que algunas de ellas están accesibles inmediatamente acá. Bueno, queríamos con la ley agradecerles a todos esta presencia, nos pone muy contentas que a pesar de la situación tan terrible que está todo el mundo viviendo, podemos sacarle con el jugo, como decía la ley, tenemos gente de todo el país, tenemos gente de diferentes países que quizás en otras instancias hubiera sido mucho más difícil. Así que fue para nosotros un placer enorme escucharte, Rocío. Gracias a todos. Gracias a todos por estar. Nos volveremos a encontrar. Ya nos volveremos a encontrar. Una pregunta, si me permiten antes, quiero poner un enlace en el chat, pues, lo estoy buscando ahorita en mi página web, porque es un enlace donde está, espérate,
Hay una lista de las publicaciones sobre este tema, sobre el tema de mujeres, género en la época colonial. Y si van a ese enlace o esa página, están todos los artículos que he ido mencionando y hacen clic, los lleva a Academia y ahí está el artículo. Ahí está el artículo en PDF y lo pueden bajar de allí. Así que si me permiten, ahí está. Maravilloso, maravilloso. Ahí está todo. ¿Ya? Bueno, ahora gracias. Desilenciamos los micrófonos para saludar y aplaudir. Ya. Bueno, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por estar tanto tiempo. Gracias a Cristina, a Angelina, a todos. Laura, gracias, Ale.